Michael Bradley se despertó cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas de seda de su dormitorio. La suave luz tocaba todo lo que había en la habitación con un suave tono dorado, proyectando delicadas sombras en las paredes. A pesar de la calidez y la belleza de la mañana, Michael sentía un vacío familiar en el pecho que había ido creciendo durante años. Su cama, lo bastante grande como para alojar a varias personas, le parecía demasiado espaciosa, demasiado fría. Las sábanas de seda, antano símbolo de lujo y comodidad, ahora solo acentuaban el aislamiento que se había convertido en su compañero constante. Se deslizó fuera de la cama, con los pies tocando el frío suelo de mármol, y se dirigió al cuarto de baño. El reflejo que le recibió en el espejo era el de un hombre que, en apariencia, lo tenía todo. A sus 46 años, Michael era la personificación del éxito. Su pelo rubio, meticulosamente peinado, enmarcaba un rostro a la vez atractivo y severo, con las líneas marcadas por años de duro trabajo y determinación. Sin embargo, sus ojos delataban la verdad, una profunda e inquebrantable soledad que ninguna riqueza o éxito podría aliviar. La vida de Michael había sido un torbellino de logros. Era el director general y fundador de una de las principales empresas tecnológicas del país, un hombre cuya fortuna se contaba por cientos de millones. Su rostro aparecía a menudo en las revistas de negocios y sus opiniones eran solicitadas por las personas más influyentes del sector. Sin embargo, nada de eso le producía verdadera alegría. La enorme mansión que se había construido en el exclusivo barrio de Silver Pines estaba llena de todos los lujos imaginables. 20 habitaciones, una piscina olímpica, un cine en casa de última generación y un garaje lleno de coches de lujo. Pero a pesar de todo, la casa parecía un museo, una estéril exhibición de riqueza más que un hogar. Todos los domingos por la mañana, Michael seguía un ritual que se había convertido en una fuente de consuelo en su vida vacía: correr por las calles arboladas de Silver Pines. Era durante estas carreras cuando podía escapar de las presiones de su cargo, de las sofocantes expectativas del mundo de los negocios y de la implacable soledad que le acechaba como una sombra, cuando se ató los cordones de sus zapatillas de correr de última generación. Sintió un parpadeo de expectación, del tipo que solo se produce cuando está a punto de perderse en el ritmo de sus pasos. Al salir, Michael respiró hondo y el aire fresco de la mañana le llenó los pulmones. Las calles de Silver Pines estaban desiertas a esas horas y solo se oía el lejano piar de los pájaros y el crujido ocasional de las joyas. El barrio, conocido por su exclusividad y sus imponentes mansiones ocultas tras setos meticulosamente recortados, estaba en silencio, como si el mundo mismo se hubiera dormido. Fue en este silencio donde Michael encontró una paz temporal, un respiro de los incesantes pensamientos que le atormentaban. Empezó a correr con paso firme y respiración controlada. El sonido rítmico de sus pies golpeando el pavimento pronto ahogó los pensamientos que se habían arremolinado en su mente. Corrió sin rumbo fijo, dejando que sus pies le llevaran por donde quisieran. Las calles que le eran familiares pasaban borrosas, sin que se percatara de su grandeza, mientras se concentraba en el camino que tenía por delante. A pesar de la belleza de su entorno, el verde exuberante del césped, las elegantes fachadas de las mansiones, los jardines perfectamente cuidados, la mente de Michael vagaba hacia un lugar que ese entorno no podía alcanzar. Pensó en su vida, en las decisiones que había tomado y en el precio que había pagado por su éxito. Michael no siempre había sido así. Hubo un tiempo en el que sus sueños iban más allá de la riqueza, en el que sus ambiciones estaban alimentadas por el deseo de creer, de innovar y de dejar huella en el mundo. Pero en algún momento la alegría que una vez encontró en su trabajo fue sustituida por una búsqueda incesante de más dinero, más poder, más prestigio, y en esa búsqueda había perdido de vista lo que realmente importaba. Se había alejado de las personas que antes le importaban. Había sacrificado sus relaciones en aras de la ambición y ahora, en la cima del éxito,
Se encontraba completamente solo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de la voz de un niño, clara e inocente, que atravesó el silencio de la mañana. «Te conozco. Tu foto está en la cartera de mi padre». Las palabras fueron tan inesperadas, tan fuera de lugar en la quietud de Silver Pines, que Michelle estuvo a punto de tropezar. Se detuvo bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza, no solo por el esfuerzo de correr, sino por la conmoción de que se dirigieran a él tan directa e inocentemente. Michael miró a su alrededor, buscando con la mirada el origen de la voz. Fue entonces cuando la vio, una niña de no más de 7 años, de pie en la acera a unos metros de distancia. Era menuda y llevaba el pelo castaño recogido en 2 trenzas que le caían sobre los hombros. Sus ojos, grandes y expresivos, le miraban con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Llevaba ropas sencillas, un vestido destenido y zapatos gastados, que contrastaban con la opulencia que los rodeaba, lo que indicaba que probablemente no procedía de la riqueza que caracterizaba a los residentes de Silver Pines. Por un momento, Michael se quedó demasiado atónito para responder. Se agachó hasta quedar a su altura y su mente se apresuró a comprender lo que ella acababa de decir. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó con voz más suave de lo habitual, conmovido por la inocencia de la niña que tenía delante. «Me llamo Sofía», respondió la niña con una sonrisa radiante, sin apartar los ojos de los suyos. «Mi padre tiene una foto tuya en la cartera. Me la enseño». Michael sintió un escalofrío. ¿Quién podía ser el padre de esta niña? ¿Y por qué tendría una foto suya? Su mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica. No era raro que su imagen apareciera en periódicos y revistas, pero que estuviera guardada en la cartera de alguien. Eso era mucho más personal. «¿Y qué aspecto tiene tu padre, Sofía? ¿Dónde está ahora?», preguntó Michael, tratando de mantener la voz firme, aunque su curiosidad iba en aumento. Sofía no pareció notar la tensión en su voz. «Está en casa, podemos ir allí ahora si quieres», dijo con la despreocupada confianza que solo poseen los niños. Extendió la mano y cogió la de Michael como si fuera lo más natural del mundo. Michael dudó, mirando hacia la calefacción. Era domingo por la mañana, una hora en la que la mayoría de la gente aún estaba en la cama o acababa de empezar el día. Fuera quien fuera el padre de la chica, probablemente estaría descansando, sin esperar la visita de un extraño. Pero la curiosidad era demasiado fuerte, demasiado abrumadora para ignorarla. Se encontró a sí mismo asintiendo, dejando que Sofía guiara el camino. A medida que caminaban, el paisaje a su alrededor cambiaba gradualmente. Las imponentes mansiones de Silver Pines dieron paso a casas más modestas, y luego a edificios de apartamentos que hablaban de una vida más sencilla y ordinaria. El contraste era marcado y, a cada paso, Michael sentía con mayor intensidad el peso de su riqueza y su estatus. Aquella parte de la ciudad le era desconocida, un lugar al que nunca se habría aventurado por su cuenta. Pero allí estaba, guiado por una niña que parecía pertenecer a un mundo completamente distinto del suyo. Sofía caminaba con una determinación que contradecía su edad, saludando de vez en cuando a un vecino o deteniéndose a recoger una joya caída. Michael la observó y se dio cuenta de lo cómoda que parecía en aquel entorno, de lo naturales que eran sus interacciones con la gente con la que se cruzaban. Era un marcado contraste con la existencia aislada que llevaba, en la que las interacciones se limitaban a reuniones de negocios y actos formales. Finalmente llegaron a un conjunto de casas sencillas pero bien cuidadas. Sofía lo condujo hasta una puerta desgastada y llamó con firmeza. El corazón de Michael latía con fuerza en su pecho mientras esperaba, inseguro de qué esperar. La puerta se abrió lentamente, dejando ver a un hombre delgado con aspecto cansado y barba sin afeitar. Sus ropas eran sencillas, su postura encorvada, pero había algo en sus ojos, profundos, familiares y llenos de un cansancio que Michael reconocía demasiado bien. Por un momento, Michael no pudo respirar.
Conocía esos ojos, esa cara, esa mandíbula. Era imposible y, sin embargo, allí estaba, ante él. ¿De verdad eres tú?, consiguió decir Miquel, con una voz mezcla de asombro, emoción y una pizca de culpabilidad. El hombre que tenía delante parpadeó y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras daba un paso vacilante hacia adelante. «Sí, soy yo», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Soy yo, Daniel». Miquel sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. El hombre que tenía delante, desgastado por los años y las dificultades, era su hermano Daniel, un hermano al que no había visto ni hablado en casi una década. Antes habían sido muy unidos, incluso inseparables, pero la vida los había llevado por caminos muy diferentes. Y ahora, aquí estaban, reunidos por una niña que había reconocido a su tío en la calle. Sofía, sintiendo la tensión entre los dos hombres, miró a su padre con inocente curiosidad. «Papá, tú le conoces, ¿verdad? Es el hombre de la foto». Daniel asintió, tratando de controlar la emoción en su voz. «Sí, Sofía, es mi hermano». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, sorprendida, y miró de un hombre a otro, sin comprender del todo la importancia del momento. «¿Por qué no entras a jugar, cariño?», sugirió Daniel suavemente. «Tengo que hablar con el tío Miquel». Sofía asintió y entró corriendo, sus pequeños pasos resonando en la silenciosa casa. Los dos hermanos se quedaron allí de pie, mirándose el uno al otro. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Habían pasado casi 10 años desde la última vez que se vieron y el tiempo no había sido benévolo. Los años habían abierto un abismo entre ellos que parecía imposible de salvar. «Pasa, por favor», dijo finalmente Daniel, abriendo más la puerta para dejar entrar a Miquel. Miquel entró en la modesta casa, con una oleada de recuerdos y emociones amenazando con abrumarle. La casa era pequeña pero acogedora, con muebles desgastados que hablaban de años de uso, pero todo estaba limpio y bien cuidado. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, y los ojos de Miquel se fijaron en una en particular, una imagen de Daniel con Sofía recién nacida en brazos. La imagen le golpeó y le recordó todo lo que se había perdido en la vida de su hermano. «Siéntate, por favor», dijo Daniel, señalando un sofá. «¿Quieres tomar algo? Tengo café». «Café estaría bien, gracias», respondió Miquel, sentándose con cierta incomodidad. El sofá era viejo, los cojines se hundían bajo su peso, pero también era cálido y acogedor, un marcado contraste con los muebles fríos e impersonales que llenaban su mansión. Mientras Daniel se dirigía a la cocina, Miquel no pudo evitar darse cuenta de lo mucho que había cambiado su hermano. El joven despreocupado y enérgico que recordaba había desaparecido, sustituido por alguien que parecía agobiado por el peso del mundo. Daniel regresó con 2 tazas de café humeante y le dio una a Miquel antes de sentarse frente a él. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. «Así que tienes una hija», dijo por fin Miquel, rompiendo el incómodo silencio. Daniel asintió, una pequeña sonrisa iluminó su rostro cansado. «Sí, Sophie, tiene 7 años, es lo mejor que me ha pasado nunca». «Se parece a ti», comentó Miquel, notando las similitudes entre Sofía y el hermano que una vez conoció. «Tiene tus ojos y el carácter de su madre», añadió Daniel, desvaneciéndose un poco su sonrisa. Miquel vaciló, intuyendo que la conversación se adentraba en terreno doloroso. «¿Su madre?», preguntó, dejando la pregunta en el aire, temeroso de la respuesta. «Nos dejó hace 3 años», dijo Daniel en voz baja, mirando fijamente su taza de café. «Accidente de coche». Miquel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su hermano había pasado por tantas cosas, y él ni siquiera lo sabía. «Lo siento mucho, Daniel, no tenía ni idea». «¿Cómo ibas a saberlo?», Daniel replicó con una pizca de amargura en la voz. «Hace años que no hablamos». Volvió a hacerse el silencio entre ellos, pesado por el peso de las palabras no dichas y el dolor no resuelto.
Michael no sabía qué decir, cómo salvar la brecha que se había abierto entre ellos. Recorrió con la mirada el pequeño salón, observando los signos de una vida modesta pero digna, una vida tan diferente de la suya. ¿Y tú?, preguntó Daniel rompiendo el silencio esta vez. Te has convertido en todo un magnate, por lo que he oído. Michael se removió incómodo en su asiento. La mención de su éxito le pareció casi inapropiada en aquel ambiente. Sí, bueno, la empresa ha tenido éxito. Me alegro por ti, dijo Daniel, y para sorpresa de Michael, sonaba sincero. Daniel, Michael comenzó, sin saber exactamente lo que quería decir. Quería disculparse, ofrecer ayuda, explicar los años de silencio. Pero antes de que pudiera continuar, Sophie volvió corriendo a la habitación con un dibujo en la mano. «Papá, mira lo que he hecho», exclamó mostrando un colorido dibujo de 3 figuras, un hombre, una niña y un hombre más alto. «Es precioso, cariño», dijo Daniel abrazando a su hija. «¿Quiénes son?» «Somos nosotros», explicó Sophie con la voz llena de orgullo. «Tú, yo y el tío Michael». Los 2 hermanos intercambiaron una mirada, sorprendidos por la facilidad con la que Sophie había aceptado la situación. «Sophie, querida», empezó Daniel con suavidad, «el tío Michael probablemente tenga que irse ya. Tiene una vida muy ocupada». Michael sintió una punzada de culpabilidad al pensarlo. Era cierto, su vida estaba llena de reuniones, llamadas y decisiones importantes, pero de repente, nada de eso parecía tan importante como este momento. «En realidad», dijo Michael sorprendiéndose a sí mismo, «me preguntaba si te gustaría ir a desayunar. Conozco un sitio cerca que hace unas tortitas deliciosas». Los ojos de Sophie se iluminaron de emoción. «Sí, por favor, papá, podemos ir». Daniel miró a su hermano con una mezcla de sorpresa y cautela en los ojos. «No sé, Michael, no queremos molestarte. No es ninguna molestia», insistió Michael sintiendo una extraña sensación de urgencia. «Por favor, me gustaría conocer mejor a mi sobrina y ponernos al día». Hubo un momento de tensión mientras Daniel consideraba la oferta, sopesando los riesgos potenciales frente a la esperanza de volver a conectar con su hermano. Finalmente asintió lentamente. «De acuerdo, danos unos minutos para cambiarnos». Mientras Daniel y Sophie se preparaban, Michael se quedó en el salón, con los ojos fijos en las fotos de la pared. Vio a su hermano en distintas etapas de su vida: la graduación, la boda, el nacimiento de Sophie. Momentos que se había perdido, momentos que habían pasado sin que él lo supiera. Una punzada de arrepentimiento le oprimió el pecho. ¿Cómo se habían distanciado tanto? ¿Cuándo se había vuelto más importante su búsqueda del éxito que las personas a las que amaba? Cuando Daniel y Sophie regresaron, listos para irse, Michael los saludó con una sonrisa genuina. Salieron juntos de la casa, con Sophie charlando alegremente entre ellos, su pequeña mano en la de su padre y su tío. Mientras caminaban por la calle, Michael sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Se dio cuenta de que aquel desayuno podía ser solo el principio, un primer paso en el camino de la reconciliación y el redescubrimiento. Un camino que podría llevarles de vuelta al vínculo que una vez habían compartido. El restaurante que Michael tenía en mente era un pequeño local familiar con mesas de madera y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Estaba muy lejos de los establecimientos de lujo a los que estaban acostumbrados, pero había algo en su calidez y sencillez que le atraía. Sofía miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, asimilando el ambiente acogedor, mientras que Daniel parecía un poco incómodo, consciente de que aquel no era el tipo de lugar que solía frecuentar. Sentados en una mesa junto a la ventana, con platos de tortitas humeantes delante, los 3 se encontraron en un silencio incómodo, solo roto por los ocasionales comentarios entusiastas de Sophie sobre la comida. Michael observaba a su sobrina, asombrado por su energía y alegría, y se preguntaba cómo una niña tan pequeña podía salvar la distancia que había parecido tan insalvable. «Bueno, Sophie»,
empezó Michael, intentando romper el hielo. ¿Qué te gusta hacer? Me encanta dibujar, respondió Sophie con entusiasmo, y jugar al fútbol. Papá me enseñó. Michael miró sorprendido a su hermano. ¿Todavía juegas al fútbol? Daniel se encogió de hombros. De vez en cuando. Es algo que Sophie y yo hacemos juntos los fines de semana. Recuerdo cuando solíamos jugar juntos en el patio trasero, dijo Michael, con una sonrisa nostálgica tirándole de las comisuras de los labios. Siempre fuiste mejor que yo. Todavía lo soy, bromeó Daniel, y por un momento la tensión entre ellos pareció relajarse. Sophie los miró con curiosidad. Papá, ¿por qué nunca me habías hablado del tío Michael? La inocente pregunta cayó como una bomba en la mesa. Daniel se tensó visiblemente mientras Michael bajaba la mirada hacia su plato. ¿Cómo podían explicarle a un niño las complejidades de las relaciones entre adultos? Los errores que habían cometido, el tiempo que habían perdido. Es complicado, cariño, respondió Daniel al cabo de un momento, con la voz tensa. A veces los adultos cometen errores y se distancian. Pero ahora estamos aquí, intervino Michael, mirando a su hermano con una mezcla de culpa y esperanza. Y me gustaría, si tu padre está de acuerdo, que nos conociéramos mejor. Daniel miró a su hermano durante un largo momento antes de asentir lentamente. Supongo que podríamos intentarlo. El resto del desayuno transcurrió en un ambiente más relajado, con Sophie contando historias sobre el colegio y sus amigos. Michael escuchaba atentamente, saboreando cada detalle, cada atisbo de la vida que se había perdido. Se maravillaba de la alegría que su sobrina parecía aportar a cada situación, de cómo llenaba la habitación con su risa y su energía. Cuando terminaron de comer, Michael insistió en pagar la cuenta. A pesar de las protestas de Daniel, al salir del restaurante, se sintieron inseguros sobre cómo proceder. Michael no quería que acabara el día. No quería volver a su mansión vacía y a la vida que ahora le parecía tan vacía. ¿Te gustaría dar un paseo por el parque?, sugirió Michael, sintiendo una repentina renuencia a separarse. Hay uno cerca. Sophie asintió con entusiasmo y Daniel, al ver la emoción de su hija, aceptó. Mientras caminaban por los senderos del parque, con Sophie corriendo delante para explorar, Michael y Daniel se encontraron caminando uno al lado del otro. El silencio entre ellos lleno de preguntas sin hacer. Daniel, comenzó Michael armándose de valor para abordar el tema. Sé que han pasado años y que las cosas entre nosotros no acabaron bien, pero quiero que sepas que lo siento. Siento no haber estado ahí para ti, sobre todo después de lo que le pasó a tu mujer. Daniel mantuvo los ojos fijos en el camino por un momento antes de responder. No fue solo culpa tuya, Michael. Yo también cometí errores. Mi adicción al juego arruiné muchas cosas. Aún así, dijo Michael con la voz cargada de emoción, debería haber estado allí. Eres mi hermano. Se detuvieron en un banco viendo a Sophie jugar en una zona cercana con otros niños. A Michael le dolió el corazón al darse cuenta de lo mucho que se había perdido por elegir el trabajo en lugar de la familia. ¿Cómo lo superaste?, preguntó Michael, su voz apenas más que un susurro. Me refiero a la adicción. Daniel suspiró profundamente, con la mirada distante. No fue fácil. Toqué fondo varias veces. Pero cuando la madre de Sophie se quedó embarazada, supe que tenía que cambiar. Por ella, por el bebé. Me uní a un grupo de apoyo, conseguí ayuda y cuando nació Sophie supe que no podía volver atrás. Michael asintió, sintiendo una mezcla de admiración y remordimiento. Su hermano se había enfrentado solo a sus demonios. Había luchado por construir una vida para su hija, mientras él perseguía más riqueza, más éxito. Lo hiciste solo. Debería haber estado ahí para apoyarte. No estaba completamente solo, admitió Daniel con voz suave. Los padres de María me ayudaron mucho, sobre todo después del accidente. Sin ellos, no sé qué habría sido de Sofía y de mí. Me alegro de que tuvieras ese apoyo, dijo Michael con sinceridad.
Daniel, sé que es mucho pedir, pero ¿crees que podríamos intentar reconstruir nuestra relación? Me gustaría formar parte de tu vida, de la vida de Sophie, si me lo permites. Daniel permaneció en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en su hija, que reía y jugaba con los otros niños. No será fácil, Michael. Han pasado muchas cosas y los dos hemos cambiado. Lo sé, asintió Michael con voz firme. Pero estoy dispuesto a intentarlo, a hacer lo que haga falta. ¿Por qué ahora?, preguntó Daniel, volviéndose para mirar a su hermano. ¿Qué ha cambiado? Michael reflexionó un momento antes de responder con palabras sinceras y crudas. No estoy del todo seguro. Quizá haya sido ver a Sophie, darme cuenta de todo lo que me he perdido. O quizá es que por fin comprendí que todo el éxito y el dinero no significan nada si estás solo. Daniel asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que su hermano quería decir. No puedo prometer nada, dijo finalmente, con voz firme pero suave. Pero podemos intentarlo. Por Sophie, sino por nosotros mismos. Michael sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y emoción hinchándose en su interior. Gracias, Daniel. Esta vez no te defraudaré. En ese momento Sophie vino corriendo hacia ellos con las mejillas sonrojadas por el juego y la emoción. Papá, tío Michael, ¿habéis visto lo alto que me columpiaba? Lo vimos, cariño. Sonrió Daniel, abrazando a su hija. Estabas volando. Tío Michael, dijo Sophie, volviéndose hacia él con ojos brillantes. ¿Vendrás a visitarnos otra vez? Michael miró a Daniel, buscando su aprobación. Cuando su hermano asintió levemente, Michael contestó: Me encantaría, Sophie. Si tu padre está de acuerdo, me gustaría volver a veros a los dos pronto. Sí, exclamó Sophie, saltando de emoción. Podemos ir a tu casa la próxima vez, tío. ¿Tienes piscina? Siempre he querido nadar en una piscina. Michael rió suavemente, un sonido desconocido para él. Sí, tengo piscina y me encantaría que la usaras. Mientras caminaban de regreso a la casa de Daniel, Michael sintió que algo había cambiado dentro de él. El vacío que lo había consumido durante tanto tiempo comenzaba a llenarse con el calor de la familia que había olvidado que tenía. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez en años, Michael Bradley sentía esperanza. El viaje de vuelta a Silver Pines transcurrió en silencio, pero no era el silencio incómodo que se había cernido entre Michael y Daniel durante sus primeros momentos juntos. Era un silencio contemplativo, en el que cada uno se perdía en sus propios pensamientos, pero en el que había una nueva conexión entre ellos, un frágil hilo de esperanza y comprensión que había empezado a formarse. Sophie, agotada por la emoción de la mañana, se había quedado dormida en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la ventanilla y una suave sonrisa en los labios. Michael la miró por el retrovisor y sintió que le invadía un calor desconocido. La visión de su sobrina, tan pacífica e inocente, despertó algo en lo más profundo de su ser, un sentimiento de responsabilidad, de pertenencia que no había sentido en años. Había pasado mucho tiempo construyendo su imperio, acumulando riqueza y poder, pero al hacerlo había cortado los lazos con la gente que de verdad le importaba. Ahora, mientras conducía a su hermano y a su sobrina de vuelta a la mansión que antes había sentido como una fortaleza de soledad, se daba cuenta de lo mucho que se había perdido, de lo mucho que había sacrificado en el altar del éxito. Cuando llegaron a la mansión, la grandeza del lugar parecía casi obscena en contraste con la modesta casa que acababan de abandonar. Michael nunca se había fijado en lo fría e imponente que parecía la mansión, con sus altos muros, sus altísimas columnas y su extenso césped que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era un monumento a sus logros, sí, pero también a su aislamiento. Sophie se despertó cuando el coche se detuvo, se frotó los ojos y miró a su alrededor con asombro. Vaya, susurró con la voz llena de asombro. ¿Es aquí donde vives, tío Michael? Michael sonrió, aunque la sonrisa no le llegaba a los ojos. Sí, esta es mi casa, respondió, pero al pronunciar las palabras se dio cuenta de lo vacías que sonaban. Era realmente un hogar,
o solo una colección de habitaciones y muebles caros. Un lugar donde existía más que donde vivía. Daniel salió del coche y miró la mansión con una mezcla de asombro y algo más. Tal vez tristeza o quizá arrepentimiento. Michael no estaba seguro. Es impresionante, dijo finalmente Daniel, con voz neutra. Es grande, añadió Sophie, todavía con los ojos muy abiertos mientras miraba a su alrededor. Te pierdes ahí dentro, tío Michael. Michael rió por lo bajo. A veces, Sophie, admitió, a veces sí. Los condujo al interior, donde las puertas principales se abrían a un gran vestíbulo con suelos de mármol, una amplia escalera y aranas de cristal que brillaban a la luz del sol de la tarde. Los pasos de Sophie resonaban mientras caminaba por el suelo y giraba la cabeza en todas direcciones para admirar las vistas. «Es como un castillo», exclamó con la voz rebotando en los altos tecos. Michael no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. «¿Quieres que te lo enseñe?», le ofreció mirando a Daniel, que asintió en silencio. A medida que caminaban por la mansión, la emoción de Sophie crecía con cada habitación en la que entraban. Se maravilló ante el cine en casa, con sus asientos de felpa y su enorme pantalla. Se quedó boquiabierta ante la piscina cubierta y soltó una risita de alegría cuando llegaron a la sala de juegos, repleta de máquinas recreativas y mesas de pinball. Pero fue la cocina lo que más le impresionó. «Esta cocina es enorme», dijo con los ojos desorbitados al contemplar las relucientes encimeras, los electrodomésticos de acero inoxidable y las filas y filas de especias y utensilios de cocina perfectamente ordenados. «Cocinas mucho, tío Michael». Michael vaciló, sintiendo una punzada de culpabilidad. La verdad era que rara vez utilizaba la cocina. La mayoría de sus comidas las preparaba el chef que tenía contratado, y normalmente comía solo, en silencio, mientras revisaba informes de negocios o hacía llamadas. «No tanto como debería», admitió con la voz tenida de pesar, «pero quizá podamos cocinar algo juntos alguna vez. ¿Qué te parece?». La cara de Sophie se iluminó con una sonrisa. «Me encantaría», exclamó. «¿Podemos hacer galetas? Me encanta hacer galetas». «Pues galetas», aceptó Michael, con el corazón encogido ante la idea de pasar tiempo con su sobrina de una forma que no tuviera nada que ver con los negocios o el éxito. Era algo tan sencillo y, sin embargo, le parecía más importante que cualquier negocio que hubiera querido. Continuaron la visita hasta llegar al patio trasero, donde la piscina olímpica brillaba a la luz del sol. El agua era de un azul profundo y tentador, y Sophie abrió los ojos de emoción cuando la vio. «¿Podemos ir a nadar ya?», preguntó saltando de puntillas con impaciencia. Michael miró a Daniel, que se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. «¿Por qué no? Si a tu tío Michael no le importa». «Por supuesto, no me importa», respondió Michael genuinamente complacido de ver a Sophie tan feliz. «Dejad que os enseñe dónde están los vestuarios». Mientras Sophie y Daniel iban a cambiarse, Michael se quedó de pie junto a la piscina, mirando el agua cristalina que ondulaba suavemente con la brisa. Se había gastado una fortuna en esta piscina, diseñada por uno de los mejores arquitectos del país, y sin embargo contaba con los dedos de una mano las veces que la había utilizado. Era otro símbolo de su riqueza, otro monumento a su éxito, pero nunca le había proporcionado una verdadera alegría. Cuando Sophie y Daniel regresaron, vestidos con bañadores, Michael sintió una repentina oleada de determinación. No iba a dejar pasar este momento como tantos otros. Iba a estar presente, a comprometerse de verdad con su familia y a encontrar algo parecido a la felicidad que le había sido esquiva durante tanto tiempo. Sophie no perdió el tiempo y saltó a la piscina, con su risa resonando mientras chapoteaba en el agua. «Vamos, tío Michael, el agua está perfecta», gritó, haciéndole señas para que se acercara. Sin pensárselo dos veces, Michael se quitó la camiseta y se zambuló en la piscina. El agua fría lo envolvió mientras nadaba hacia su sobrina. Por primera vez en una eternidad, se olvidó de todas sus preocupaciones y responsabilidades y se limitó a disfrutar del momento. Jugaron, se salpicaron e incluso convencieron a Daniel para que se uniera a ellos.
No pasó mucho tiempo antes de que los tres rieran y nadaran juntos, olvidando temporalmente el peso del pasado. A medida que avanzaba la tarde, el sol empezaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre el patio. Exhaustos pero felices, salieron de la piscina y se envolvieron en las suaves y molidas toallas que Michael había sacado. Sophie tenía las mejillas sonrolladas por el esfuerzo y los ojos brillantes de alegría. ¿Tienes hambre?, preguntó Michael, notando los gruñidos de su propio estómago. He pensado que podríamos hacer una barbacoa en el patio. Sí, por favor, exclamó Sophie sin que su entusiasmo se viera mermado por las actividades del día. ¿Puedo ayudar? Por supuesto, respondió Michael con una sonrisa. De hecho, necesitaré toda la ayuda posible. No soy el mejor cocinero del mundo. Daniel rió entre dientes mientras se dirigían hacia la parrilla. Me acuerdo, dijo con una sonrisa. Solías quemar todo lo que intentabas cocinar cuando éramos niños. Michael se rió sintiendo un calor que se extendía a través de él en la memoria compartida. Bueno, he mejorado un poco desde entonces, pero no mucho. Pasaron juntos la hora siguiente preparando la comida, con Sofía ayudándoles con entusiasmo pasándoles los utensilios, sazoneando la carne e incluso intentando dar la vuelta a las hamburguesas en la parrilla. Michael se encontró disfrutando de la sencilla y mundana tarea de cocinar con su familia, algo que no había hecho en años. El olor de la comida, el sonido de sus risas y el rostro entusiasmado de Sofía mientras ayudaba le recordaron lo que se había perdido todos estos años. Cuando se sentaron a comer en la mesa del patio, con el cielo pintado en tonos rosas y dorados, Michael sintió una profunda satisfacción. La comida, aunque sencilla, sabía mejor que cualquier otra que hubiera probado en años. No por la calidad de los ingredientes o la habilidad en la preparación, sino por la compañía. Por primera vez en mucho tiempo, Michael se sintió como en casa. Esto está bueno, comentó Daniel en voz baja, con una sinceridad que conmovió profundamente a Michael. Gracias, Michael. No hay nada que agradecer, respondió Michael, con la voz cargada de emoción. He echado de menos a esta familia. Daniela sintió una sombra de tristeza cruzó su rostro. Yo también. Hubo un momento de silencio, solo roto por los sonidos de los grillos nocturnos, el suave susurro de las joyas en la brisa y los ocasionales comentarios entusiastas de Sofía sobre la comida. Michael observó a su hermano, vio las líneas de estrés y cansancio grabadas en su rostro y sintió una oleada de culpa. Había estado tan centrado en su propia vida, en su propio éxito, que había descuidado a las personas que más le importaban. Daniel, empezó Michael con la voz ligeramente temblorosa mientras reunía el valor para decir lo que había estado pesando en su corazón. Sé que es pronto y que tenemos mucho que reconstruir, pero me gustaría formar parte de vuestras vidas. De verdad, no solo visitas ocasionales, sino estar ahí para vosotros, para Sophie. Daniel miró a su hermano durante un largo instante, como si tratara de calibrar la sinceridad de sus palabras. ¿Estás seguro, Michael? Tu vida es muy diferente a la nuestra. No quiero que te sientas obligado. No me siento obligado, interrumpió Michael con voz firme. Me siento completo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo algo real, algo a lo que vale la pena aferrarse. Sophie, que había estado escuchando la conversación con una mezcla de curiosidad y preocupación, miró a su padre con los ojos muy abiertos. Eso significa que vendremos más a menudo, papá. Podré volver a usar la piscina. Daniel miró a su hija y luego a su hermano con una pequeña sonrisa en los labios. Supongo que sí, cariño, si tu tío está de acuerdo. Más que de acuerdo, asintió Michael sintiendo que una oleada de emoción lo inundaba. De hecho, estaba pensando, quizá podrías quedarte el fin de semana. Tengo habitaciones de sobra y podríamos hacer más planes juntos. La cara de Sofía se iluminó ante la idea, su emoción palpable. Sí, por favor, papá, podemos quedarnos.
Daniel vaciló, claramente dividido entre el deseo de cuidarse y la cautela que le habían inculcado años de penurias. Finalmente, tras pensarlo un momento, asintió lentamente. «De acuerdo, nos cuidaremos». Aquella noche, mientras Mikhail se preparaba para acostarse, sintió que se apoderaba de él una sensación extraña pero agradable. Una sensación de paz. La mansión, que siempre le había parecido vacía y sin vida, estaba ahora llena de risas y de la presencia de la familia. Era una calidez que ningún dinero o éxito podría comprar, y llenaba el vacío que había estado creciendo en su interior durante tanto tiempo. Mientras se acostaba, Mikhail pudo oír el leve sonido de las risas procedentes de la habitación donde se alojaban Daniel y Sofía. El sonido le llenó los pasillos vacíos de la mansión, dando vida a un espacio que había estado demasiado silencioso durante demasiado tiempo. Por primera vez en años, Mikhail no se sintió solo. La mansión ya no era solo un símbolo de su éxito, sino un hogar que empezaba a llenarse del amor y el calor de la familia. Mientras se dormía, se dio cuenta de que le habían dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de reconstruir lo que había perdido, de volver a conectar con las personas que había alejado en su búsqueda del éxito. El camino hacia la plena reconciliación sería largo y probablemente difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo paso a paso, mientras el lejano sonido de la risa de su familia le arrullaba. Mikhail sonreía, sonando con un futuro lleno de posibilidades, con una vida rica no solo en riqueza, sino en amor, en conexión, en significado. El fin de semana pasó volando en un torbellino de actividades. Mikhail, Daniel y Sofía visitaron el zoo local, vieron películas en el cine en casa e incluso jugaron un pequeño partido de fútbol en el amplio patio de la mansión. Para sorpresa de Mikhail, descubrió que disfrutaba más de estos sencillos momentos que de cualquiera de las lujosas fiestas o eventos de negocios a los que estaba acostumbrado. Había algo profundamente satisfactorio en pasar tiempo con su familia, en ver la alegría en los ojos de Sophie mientras exploraba el mundo que la rodeaba. El domingo por la tarde, mientras hacían las maletas para marcharse, Mikhail sintió una punzada de tristeza al pensar en lo vacía que se sentiría la casa una vez que se hubieran ido. «Ha sido un fin de semana maravilloso», dijo tratando de mantener un tono ligero. «Espero que podamos repetirlo pronto». Daniel asintió con una pequeña sonrisa en los labios. «Ha sido sorprendentemente agradable. Gracias, Mikhail». Sophie, que estaba guardando sus dibujos en una mochila, levantó la vista con ojos brillantes. «¿Podemos volver el próximo fin de semana, tío Mikhail?» Mikhail rió suavemente, conmovido por su entusiasmo. «Me encantaría, Sophie, pero creo que eso depende de tu padre». Ambos se volvieron hacia Daniel, que pareció considerar la idea por un momento. «Bueno, no podemos venir todos los fines de semana», dijo finalmente, aunque había una nota burlona en su voz. «Pero quizá una vez al mes». La cara de Mikhail se iluminó ante la sugerencia. «Sería perfecto, y quizá podría visitarte yo también. Me gustaría ver dónde vives, formar parte de tu vida cotidiana». Daniel pareció sorprendido por la sugerencia, pero asintió lentamente. «Claro, estaría bien». Mientras se despedían en la puerta, Mikhail se inclinó para abrazar a Sofía. «Gracias por venir, pequeña. Has llenado esta casa de alegría». Sofía le devolvió el abrazo con fuerza, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos. «Gracias, tío Mikhail. Me he divertido mucho». Entonces Mikhail se volvió hacia su hermano. Hubo un momento de vacilación antes de que se abrazaran, más cálidos y menos incómodos que la semana anterior. «Cuídate, Daniel», dijo Mikhail suavemente. «Y por favor, llámame si necesitas algo, cualquier cosa». Daniel asintió con la emoción reflejada en los ojos. «Lo haré, gracias, hermano». Mientras Mikhail veía alejarse el taxi que llevaba a Daniel y Sophie de vuelta a su casa, sintió una mezcla de tristeza y esperanza. La casa se sentía más vacía, sí, pero también llena de nuevas posibilidades.
En las semanas siguientes, Mikel reorganizó su vida de formas que nunca antes había considerado. Empezó a delegar más responsabilidades en el trabajo, asegurándose de tener libres los fines de semana. Incluso empezó a salir de la oficina a horas razonables durante la semana, algo que sorprendió a sus empleados. Un miércoles por la tarde, Mikel se encontró conduciendo hasta el barrio de Daniel. Había llamado con antelación para asegurarse de que estaba bien ir a visitarlos y ahora, mientras aparcaba delante de su modesta casa, sentía una mezcla de nervios y excitación. Sophie fue la primera en saludarlo, corriendo hacia él con los brazos abiertos. «Tío Michael, ¿has venido?» Mikel la levantó riendo. «Claro que he venido, lo prometí, ¿no?» Daniel apareció en la puerta con una sonrisa cansada pero genuina en la cara. «Hola Mikel, bienvenido». Entraron en la casa y Mikel se encontró observándolo todo con ojos nuevos. El salón, aunque pequeño, estaba lleno de fotos y dibujos de Sophie. La cocina, aunque modesta, olía a algo delicioso cocinándose. «Espero que te guste el estofado», dijo Daniel un poco avergonzado. «No es nada del otro mundo, pero...» «Huele de maravilla», interrumpió Mikel con sinceridad. «Mucho mejor que en cualquier restaurante elegante». Durante la cena, Mikel escuchó atentamente mientras Sophie hablaba de su día en el colegio y Daniel comentaba su trabajo. Se dio cuenta de que, a pesar de sus limitaciones económicas, en aquella casa había una calidez y un amor que su mansión nunca había tenido. No era el tamaño de la casa ni la calidad del mobiliario lo que hacía que un lugar fuera especial, sino las personas que lo habitaban y el amor que compartían. Después de cenar, mientras Sophie hacía los deberes, Mikel y Daniel se sentaron en el pequeño patio trasero con tazas de café. El sol se ponía proyectando un cálido resplandor sobre el vecindario, y Mikel sintió una profunda sensación de paz. «Daniel», empezó Mikel, armándose de valor para decir lo que le rondaba por la cabeza desde hacía tiempo. «He estado pensando, me gustaría ayudar económicamente, quiero decir». Daniel se tensó visiblemente. «Mikel, no es necesario, nos las arreglamos bien». «Lo sé», se apresuró a decir Mikel, «y no quiero ofenderte. Es solo que tengo más dinero del que gastaré en mi vida y me gustaría usarlo para algo significativo, para la educación de Sophie, tal vez, o para que puedas mudarte a un lugar más grande si quieres». Daniel guardó silencio un momento, mirando su taza de café. «Agradezco la oferta, Michael, de verdad, pero no quiero que nuestra relación se base en el dinero. Ya cometí ese error una vez, con el juego». Michael asintió comprendiendo. «Lo siento, no pretendía insinuar. Es que quiero ayudar, formar parte de vuestras vidas». «Y lo eres», dijo Daniel mirando a su hermano. «No necesitamos tu dinero, Mikel, solo tu presencia, tu tiempo. Eso es más valioso que cualquier cantidad de dinero». Mikel sintió un nudo en la garganta, con el corazón henchido de gratitud. «Gracias, Daniel. Significa mucho para mí». Se sentaron en silencio durante un momento, el sonido distante de Sophie tarareando mientras hacía sus deberes llenaba el aire. «¿Sabes?», dijo finalmente Daniel, «hay algo en lo que podrías ayudar, si realmente quieres». «Lo que sea», respondió inmediatamente Michael, deseoso de contribuir. «El centro comunitario del barrio tiene problemas», explicó Daniel. «Necesitan voluntarios y tal vez algunas donaciones para sus programas extraescolares. Pensé que tal vez, con tus contactos». Mikel sonrió, sintiendo una oleada de emoción. «Me encantaría ayudar. De hecho, ¿por qué no vamos juntos mañana? Podríamos ver qué necesitan exactamente». Daniel asintió, una sonrisa formándose en sus labios. «Me parece una idea estupenda». Mientras Mikel se preparaba para marcharse aquella noche, sintió que algo había cambiado, no solo en su relación con Daniel y Sophie, sino en sí mismo. Por primera vez en años, sintió que tenía un propósito más allá de ganar dinero y querer tratos. Tenía una familia, una comunidad, y estaba decidido a formar parte de ella. «Volveré mañana», prometió, abrazando a Sophie y luego a Daniel. «Tenemos un centro comunitario para ayudar».
Mientras conducía de vuelta a su mansión, Mikel se dio cuenta de que ya no la consideraba su hogar. Su hogar era donde estaba su familia, en aquella casita llena de amor y risas, y estaba decidido a formar parte de ella, costara lo que costara. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, como si el propio cielo quisiera celebrar los nuevos comienzos. Mikel se levantó temprano, más emocionado de lo que había estado en años por un día de trabajo. Pero no era un día de trabajo cualquiera. Hoy iba a hacer algo que realmente importaba. Llegó a casa de Daniel justo cuando este despedía a Sophie para ir al colegio. La niña corrió hacia él, abrazándole las piernas antes de subir al autobús escolar. «Buenos días», saludó ella, con una sonrisa lo bastante brillante como para ahuyentar cualquier duda persistente que Mikel pudiera haber tenido. «Buenos días, Sophie», respondió Mikel levantándola para darle un rápido abrazo antes de que ella saliera corriendo a coger el autobús. Daniel apareció en la puerta, con una taza de café en la mano, listo para ver el centro comunitario. Más que listo, asintió Mikel con entusiasmo. De hecho, anoche investigué un poco. Parece que el centro lleva años con problemas. Daniel suspiró mientras caminaban hacia el coche de Michael. Sí, es una pena. Solía ser el corazón del barrio. Ahora apenas pueden mantener las luces encendidas. El centro comunitario resultó ser un edificio antiguo pero con carácter, situado en el corazón del barrio. La pintura desconchada y las ventanas sucias hablaban de años de abandono, pero Michael podía ver el potencial que había debajo de todo aquello. Les recibió Elena, la directora del centro, una mujer de mediana edad con una cálida sonrisa y ojos cansados. «Daniel, me alegro mucho de verte», saludó, con una voz llena de auténtico afecto. Luego se volvió hacia Mikel, con expresión curiosa. «¿Y este quién es?» «Elena, este es mi hermano Mikel», le presentó Daniel. «Está interesado en ayudar al centro». Los ojos de Elena se iluminaron con esperanza, algo que claramente había escaseado últimamente. «De verdad, es estupendo. Dios sabe que necesitamos toda la ayuda posible». Mientras Elena les daba una vuelta por el centro, Mikel tomaba notas mentales. El tejado necesitaba reparaciones, el sistema eléctrico estaba anticuado y la mayoría de los equipos estaban desgastados o rotos. La zona de juegos infantiles era escasa, con juguetes viejos que habían visto días mejores, y el aula para las clases extraescolares necesitaba urgentemente material nuevo. ¿Qué programas ofrecen actualmente?, preguntó Michael, tratando de hacerse una idea de lo que se podía hacer para revitalizar el centro. Elena suspiró, con los hombros ligeramente caídos. Solíamos tener muchas clases de arte, clases particulares, extraescolares, un club de lectura para mayores, pero con los recortes presupuestarios apenas podemos mantener el programa extraescolar. La mayor parte del tiempo, solo estamos unos cuantos voluntarios, y yo intentando hackearlo todo. Mikel asintió con la mente ya trabajando en posibles soluciones. Y si pudiéramos no solo restablecer esos programas, sino añadir más, quizá clases de informática, un pequeño gimnasio comunitario. Elena y Daniel le miraron con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Eso sería un sueño», dijo Elena, con la voz ligeramente temblorosa. «¿Pero cómo?». Mikel sonrió, sintiendo un propósito que no había sentido en años. «Tengo algunos contactos que podrían estar interesados en un proyecto de responsabilidad social corporativa, y estoy dispuesto a hacer una importante donación personal. Pero más que eso, quiero implicarme personalmente, ayudar a organizar, reclutar voluntarios». Daniel miró a su hermano con una nueva luz de respeto y orgullo. «Cuenta conmigo también. Puedo ayudar con las reparaciones, y estoy seguro de que muchos en el barrio estarían dispuestos a echar una mano». Elena parecía al borde de las lágrimas, abrumada por la repentina efusión de apoyo. «No sé qué decir. Esto podría cambiarlo todo». «Entonces empecemos», dijo Michael, tendiendo la mano tanto a Elena como a Daniel.
Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Michael utilizó sus contactos para conseguir donaciones de empresas locales, mientras Daniel organizaba equipos de voluntarios del barrio para ayudar en las reparaciones. Michael se sorprendió a sí mismo disfrutando del trabajo manual, pintar paredes, arreglar muebles, e incluso limpiar el descuidado jardín junto con los vecinos. Por las tardes, se reunió con Elena y un equipo de voluntarios para planificar los nuevos programas y cómo ponerlos en práctica. Hablaron de todo, desde el presupuesto hasta la contratación de más voluntarios, pasando por cómo podían hacer del centro un lugar en el que personas de todas las edades se sintieran bienvenidas y apoyadas. Sophie se convirtió en una visitante asidua del centro, dispuesta a ayudar en todo lo que pudiera. Organizó los libros de la nueva biblioteca, ayudó a los niños más pequeños con sus deberes e incluso pintó un mural en una de las paredes, con su creatividad brillando en cada pincelada. Michael vio con orgullo cómo su sobrina se volcaba en el trabajo, con un entusiasmo contagioso. Un sábado, mientras Michael y Daniel descansaban de pintar una de las aulas, Daniel miró a su hermano con una sonrisa. «¿Sabes? Nunca pensé que te vería así». «¿Así cómo?», preguntó Michael, limpiándose una mancha de pintura de la mejilla. «Feliz», respondió Daniel simplemente. «Realmente feliz». Michael se detuvo, reflexionando sobre las palabras de su hermano. «Tienes razón», dijo finalmente. «No creo que haya sido verdaderamente feliz en años. Esto se siente bien». Daniel asintió poniendo una mano en el hombro de su hermano. «Estoy orgulloso de ti, Michael. Has cambiado mucho». Michael sintió un nudo en la garganta, con el corazón henchido de gratitud. «Gracias, Daniel. No podría haberlo hecho sin ti y sin Sophie. Me habéis enseñado lo que de verdad importa en la vida». Los hermanos compartieron un momento de silencio, el sonido de la risa y el trabajo duro llenando el aire a su alrededor. Era un sonido que había estado ausente de la vida de Michael durante demasiado tiempo. Un sonido que le recordaba lo que significaba formar parte de algo más grande que él mismo. Por fin, tras meses de duro trabajo y dedicación, llegó la gran reapertura del centro comunitario. El edificio, antes descuidado y deteriorado, relucía ahora con pintura fresca y ventanas limpias. Pancartas de colores anunciaban los nuevos programas y una multitud entusiasmada se reunió para la ceremonia de inauguración. Michael, Daniel y Sophie estaban junto a Elena, todos con camisetas del centro comunitario, mientras Elena pronunciaba un emotivo discurso de agradecimiento. Michael miraba a su alrededor, asombrado por lo que habían conseguido juntos. Vio familias reunidas, ancianos charlando animadamente, niños corriendo con entusiasmo. Vio esperanza en los ojos de la gente, una nueva energía en el barrio. Cuando le llegó el turno de hablar, Michael se acercó al micrófono con humildad. «No estoy aquí como benefactor o salvador», empezó con voz firme y sincera. «Estoy aquí como parte de esta comunidad. Este centro es un testimonio de lo que podemos conseguir cuando trabajamos juntos, cuando nos cuidamos unos a otros. Me ha enseñado más de lo que yo podría enseñar a nadie. Me ha mostrado el verdadero significado de la riqueza, y no tiene nada que ver con el dinero en el banco». Miró a Daniel y Sophie, que le sonrieron con orgullo. «Mi familia me trajo aquí, y vosotros os habéis convertido en mi familia extendida. Gracias por dejarme formar parte de algo tan especial». Mientras la multitud aplaudía, Michael sintió que su corazón se llenaba de una alegría que nunca antes había experimentado. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de propósito y amor. El centro comunitario era algo más que un edificio. Era un símbolo de las conexiones que habían reconstruido, de los lazos que habían estrechado y del futuro que estaban creando juntos. En los meses siguientes, Michael siguió ampliando su trabajo con la fundación. Abrieron más centros comunitarios, pusieron en marcha programas educativos y de formación laboral y trabajaron incansablemente para mejorar la vida de las personas de comunidades desfavorecidas.
Daniel se convirtió en el director de operaciones de la fundación, supervisando la ejecución práctica de los proyectos. Su experiencia y su conexión con la comunidad fueron inestimables para el éxito continuado de la fundación. Sophie, que creció viendo el impacto positivo de su familia en la comunidad, decidió seguir los pasos de su tío y su padre. Estudió trabajo social en la universidad y se incorporó a la fundación tras graduarse, aportando ideas frescas y energía a su misión. Un día, mientras supervisaba la construcción de un nuevo centro en un barrio del otro lado de la ciudad, Daniel miró a su hermano con una mezcla de orgullo y asombro. «Sabes, nunca pensé que diría esto, pero creo que has encontrado tu verdadera vocación». Michael sonrió, observando el trabajo de los entusiastas voluntarios. «No lo habría creído hace un año. Es increíble cómo la vida puede dar giros inesperados». «Hablando de giros inesperados», dijo Daniel con una sonrisa maliciosa, «me he dado cuenta de que últimamente pasas mucho tiempo con Elena». Michael sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Era cierto que él y la directora del centro comunitario habían desarrollado una estrecha amistad en los últimos meses. Su pasión compartida por el trabajo comunitario y su dedicación a marcar la diferencia los habían acercado. «Bueno, trabajamos juntos en muchos proyectos», respondió Michael, tratando de sonar despreocupado. Daniel se rió. «Venga, hermano, te conozco. ¿Hay algo más, verdad?» Michael suspiró, una tímida sonrisa formándose en sus labios. «Puede ser. Es diferente a cualquier relación que haya tenido antes. Elena es increíble. Su compasión, su fuerza, me inspira cada día». «Me alegro por ti», dijo Daniel poniendo una mano en el hombro de su hermano. «Te mereces ser feliz». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Michael reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. De ser un ejecutivo solitario y egocéntrico, se había convertido en un hombre con un propósito. Rodeado de familia y amigos y posiblemente al borde de una nueva relación significativa. «¿Sabes qué?», dijo Michael, mirando a su hermano. «Creo que soy feliz, más feliz de lo que he sido en mucho tiempo». Los hermanos compartieron una sonrisa, su vínculo más fuerte que nunca. Juntos, no solo estaban construyendo centros comunitarios, sino también un legado de esperanza y cambio positivo. Mientras caminaban de vuelta a casa, Michael se dio cuenta de que su vida, antes definida por el éxito financiero y el estatus, estaba ahora llena de algo mucho más valioso: propósito, amor y la satisfacción de marcar una diferencia real en la vida de las personas. El futuro, antes solitario y vacío, parecía ahora lleno de emocionantes posibilidades, y Michael estaba ansioso por ver qué más le depararía el viaje. Habían pasado 20 años desde aquel domingo en que una niña reveló inocentemente un capítulo oculto de la vida de Michael Bradley. Los años habían cambiado muchas cosas, pero el recuerdo de aquel día seguía vivo, un momento crucial que había marcado el rumbo de todo lo que vino después. Ahora, a los 66 años, Michael se encontraba sentado en el porche de una casa modesta pero acogedora, muy lejos de la grandiosa mansión en la que había vivido. La mansión aún existía, pero hacía tiempo que había dejado de ser su residencia principal. Esta casa, enclavada en el mismo barrio donde su viaje había comenzado de verdad, era el lugar que había elegido para pasar los últimos años de su vida. Un lugar lleno de calidez, amor y las sencillas alegrías que una vez le habían parecido tan difíciles de alcanzar. A su lado, Elena, su compañera de vida durante las 2 últimas décadas, estaba sentada con la mano suavemente entrelazada con la suya. Habían construido juntos una vida mucho más rica que cualquier otra que Michael hubiera conocido en sus años de riqueza solitaria. El tiempo había dejado huellas en ambos, canas, arrugas y un ritmo más lento, pero la chispa de sus ojos, la profunda conexión que compartían, no había hecho más que fortalecerse con el paso de los años. Mientras estaban sentados juntos, observando cómo la puesta de sol proyectaba un tono dorado sobre el vecindario, los pensamientos de Michael se remontaron a todo lo que había sucedido. La casa en la que vivían había pertenecido a Daniel, su hermano.
Tras años de trabajo y amor volcados en su comunidad, Daniel había decidido mudarse a un lugar más tranquilo con su mujer, dando a Miguel y Elena la oportunidad de hacerse cargo de la casa donde se habían forjado tantos de sus recuerdos. Era un gesto que reflejaba la profundidad del vínculo que habían reconstruido, un vínculo que se había fracturado y luego sanado, más fuerte que nunca. El sonido de las risas de los niños llenó el ambiente y sacó a Miguel de su ensueño. Miró hacia el jardín, donde su nieta de 7 años, Lucy, jugaba con un grupo de niños del vecindario. Lucy era el vivo retrato de su madre. Sofía, con los mismos ojos brillantes y una sonrisa contagiosa, tenía una vivacidad que la convertía en el corazón de todas las reuniones, igual que Sofía lo había sido todos aquellos años. Lucy era hija de Sophie y Miguel, un profesor que Sophie había conocido trabajando en uno de los centros comunitarios. Ambos se habían casado pocos años después de conocerse y, juntos, habían continuado el legado que Miguel y Elena habían construido con tanto esfuerzo. Sophie había asumido el liderazgo de la fundación, infundiéndole su pasión y dedicación, mientras Miguel la apoyaba en todo lo que podía. La fundación había crecido exponencialmente bajo su dirección, tocando vidas de maneras que Miguel nunca había imaginado cuando comenzó su viaje de redención. Lucy me recuerda mucho a Sophie a esa edad, comentó Elena con voz suave y llena de afecto, mientras observaba a su nieta jugar. Así es, asintió Miguel y sus ojos se ablandaron al ver a Lucy perseguir una mariposa con la misma energía desbordante que Sophie había tenido una vez. Es como ver el tiempo rebobinarse, solo que esta vez podemos saborear cada momento. Elena le apretó la mano, comprendiendo el significado profundo de sus palabras. Miguel se había perdido mucho de los primeros años de Sofía, consumido como había estado por su negocio y la riqueza que ahora parecía tan trivial en comparación. Pero con Lucy había tenido una segunda oportunidad, la oportunidad de ser el abuelo presente y cariñoso que no había podido ser para su propia hija. En ese momento Daniel, ahora un hombre de pelo canoso pero con la misma sonrisa cálida, salió de la casa con una bandeja de limonada. Había envejecido con gracia, y las arrugas de su rostro denotaban una vida bien vivida. «Niños», gritó, y su voz se extendió por el jardín. «Venid a refrescaros». Los niños corrieron hacia él, sus risas resonaron en el aire mientras le daban las gracias entre risitas y cogían sus vasos de limonada. Lucy fue la última en acercarse, con las mejillas sonrojadas por el juego y los ojos brillantes de felicidad. «Abuelo», dijo mirando a Miguel con una mezcla de curiosidad y emoción, «¿puedes contarme otra vez la historia de cómo conociste a tía Sofía?» Miguel se rió y subió a su nieta a su regazo. Había oído la historia innumerables veces, pero, como a su madre antes que a ella, le encantaba oírla una y otra vez. «Pero si la has oído 1000 veces, Lucy». «Pero sí me encanta», insistió Lucy con los ojos muy abiertos por la expectación. «Por favor, abuelo». Miguel miró a Elena y Daniel, que asintieron con sonrisas cómplices. Era una historia que se había convertido en una leyenda familiar, una historia que se contaba y se volvía a contar en las reuniones, cada vez con la misma sensación de asombro por cómo un solo momento podía cambiar el curso de tantas vidas. «Muy bien», dijo Miguel, acomodando a Lucy cómodamente en su regazo. «Todo empezó un domingo por la mañana, como hoy. Salí a correr cuando oí la voz de una niña». Cuando Miguel empezó a contar la historia, no pudo evitar maravillarse de cómo la vida había cerrado el círculo. Allí estaba, contándole a su nieta una historia que había empezado con otra niña de su edad. Una niña que, sin saberlo, le había llevado de vuelta a su familia, a la vida que siempre había deseado pero que no sabía cómo encontrar. La historia se había convertido en un ritual muy apreciado, una forma de que Miguel transmitiera las lecciones que había aprendido y los valores que ahora apreciaba. Mientras hablaba, vio cómo la cara de Lucy se iluminaba de emoción en los momentos adecuados, igual que la de Sophie cuando era niña.
La inocencia y el asombro en los ojos de Lucy le recordaron a Mikel lo mucho que había cambiado, el hombre que había sido y en el que se había convertido. Y así, pequeña Lucy, concluyó Mikel con voz suave, aprendí que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en las cosas que poseemos, sino en las personas que amamos y en la diferencia que podemos marcar en la vida de los demás. Lucy lo abrazó con fuerza, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos. Te quiero, abuelo. Cuando sea mayor, quiero ser como tú y la abuela Elena, ayudando a la gente. Mikel sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo y emoción. Se dio cuenta de que ese era el verdadero legado que dejaría, no la fortuna que había amasado, ni los negocios que había construido, sino los valores que había inculcado a su familia, el amor y la compasión que habían legado a definir sus vidas. Y tú lo serás, pequeña, susurró abrazándola. Tienes un corazón enorme, como tu madre. En ese momento, Sophie y su marido, Michael, llegaron a la casa, saludando a todos con calurosos abrazos. Sophie, ahora una mujer de mediana edad con la misma sonrisa brillante que tenía de niña, se sentó junto a su tío, con los ojos brillantes de gratitud. ¿Otra vez compartiendo historias, tío Michael?, preguntó Sophie con una sonrisa cómplice y la voz llena de afecto. Tu hija es insaciable, respondió Michael con una risita. Me recuerda a alguien que conocí hace muchos años. Sophie cogió la mano de su tío. Sus ojos reflejaban el profundo vínculo que habían compartido desde aquel fatídico día. Nunca dejaré de agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, por esta comunidad. Michael negó con la cabeza, con la voz llena de humildad. No, Sophie, soy yo quien debe darte las gracias. Tú y tu padre me enseñasteis el camino hacia una vida verdaderamente rica. Mientras la familia se reunía en el porche, compartiendo historias y recuerdos, Michael no pudo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que había sido su vida. De ser un hombre solitario y egocéntrico había pasado a ser el patriarca de una familia entrañable y el pilar de una comunidad próspera. Los centros comunitarios, que habían empezado como un proyecto de redención personal, se habían expandido por toda la ciudad, cambiando innumerables vidas. La fundación, dirigida ahora por Sophie con la ayuda de Michael, siguió creciendo y adaptándose a las necesidades cambiantes de la comunidad. Habían añadido programas de educación financiera, clínicas sanitarias móviles e iniciativas de energía verde, buscando siempre nuevas formas de mejorar la vida de la gente. El liderazgo de Sophie había elevado a la fundación a nuevas cotas, y Michael no podía estar más orgulloso de la mujer en que se había convertido. Andrew, aunque oficialmente jubilado, siguió siendo una presencia constante en los centros. Su sabiduría y experiencia siempre se valoraban, y seguía siendo mentor de nuevos voluntarios y miembros del personal. El vínculo entre los dos hermanos se había hecho aún más fuerte con los años, forjado en el fuego de las experiencias compartidas y el respeto mutuo. Elena, la roca y compañera de Michael, había sido fundamental en cada paso del camino. Su amor y su apoyo habían sido el ancla de Michael en los momentos difíciles y su alegría en los buenos. Juntos habían construido una vida rica en amor, propósito y la satisfacción de saber que habían marcado una verdadera diferencia en el mundo. Mientras la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, Michael miró a su familia con un profundo sentimiento de paz y gratitud. Su vida, antes vacía y sin sentido, estaba ahora llena de amor, propósito y la satisfacción de haber vivido una vida que realmente importaba. ¿Estás bien, amor?, preguntó Elena, notando la mirada distante en los ojos de Michael. Él sonrió, apretando suavemente su mano. Más que bien, mi amor. Estoy en paz, completo. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar sus palabras, una suave brisa sopló a través del jardín, levando el aroma de las flores y el sonido de las risas de los niños. Michael cerró los ojos, absorto en el momento, y pensó en el hombre que había sido, en el largo camino que había recorrido y en todas las vidas que habían tocado en el proceso.
Pensó en Sophie, la niña que sin saberlo había cambiado el curso de su vida, y en Lucy, el brillante futuro que le esperaba. Sabía con absoluta certeza que ese era el verdadero significado de la riqueza. No se trataba de los milones de su cuenta bancaria, ni de los títulos o el poder que una vez había ostentado. La verdadera riqueza estaba aquí, en este momento, en el amor de su familia, la gratitud de su comunidad y la satisfacción de una vida bien vivida. Mientras la noche caía suavemente sobre el vecindario, la familia Marshall permaneció reunida en el porche, compartiendo historias, risas y amor. Michael, rodeado del calor de su familia y del legado de su trabajo, sabía que había vivido una vida verdaderamente rica. Este fue su final feliz, pero también un nuevo comienzo, porque el amor y la compasión que habían sembrado seguirían floreciendo, tocando vidas y cambiando el mundo mucho después de que ellos se hubieran ido. Y así la historia de Michael Bradley, el millonario que descubrió la verdadera riqueza, llegó a su fin, pero su legado, el impacto de su transformación y el amor que había compartido, seguiría vivo en los corazones de todos aquellos cuyas vidas había tocado. A medida que la noche se hacía más profunda, Michael permaneció en el porche mucho después de que los demás hubieran entrado, escuchando el canto de los grillos en el jardín y el zumbido lejano de la ciudad. Las estrellas empezaban a titilar en el cielo, cada una de ellas un recordatorio de la inmensidad del universo y del pequeño pero significativo papel que él había desempeñado en él. Pensó en los centros comunitarios, en las innumerables personas que habían cruzado sus puertas en busca de ayuda y en las muchas vidas que habían cambiado gracias al trabajo que habían realizado. Pensó en los niños que habían encontrado un lugar seguro para aprender y crecer, en los adultos que habían encontrado nuevas oportunidades y en los ancianos que habían encontrado compañía y cuidados. Cada una de esas vidas era un testimonio del poder de la compasión y de la importancia de devolver. Michael sabía que su viaje no había terminado. Aún quedaba mucho por hacer, mucha gente a la que ayudar y muchas vidas que tocar. Ya no le movía el deseo de riqueza o éxito, sino una necesidad profundamente arraigada de marcar la diferencia, de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo había encontrado. Se levantó de la silla, sintiendo la brisa fresca en la cara, y entró en la casa. Las luces estaban bajas, la casa silenciosa, pero era un silencio reconfortante, lleno de la certeza de que no estaba solo. Mientras se dirigía al dormitorio, se detuvo a mirar las fotos de la pared. Fotos de su familia, de sus amigos y de las muchas personas que habían formado parte de su vida a lo largo de los años. Cada foto contaba una historia, cada rostro recordaba el amor y las relaciones que habían llegado a definir su vida. En el dormitorio, Elena ya estaba dormida, con la respiración tranquila y sosegada. Michael se acostó a su lado y sintió que lo invadía una profunda sensación de satisfacción. Cerró los ojos y dejó que los acontecimientos del día volvieran a su mente, desde las risas de los niños hasta las tranquilas conversaciones con Daniel y Sophie. Había sido un buen día, uno de tantos, y sabía que aún quedaban muchos más. Mientras se dormía, sus pensamientos se volvieron hacia el futuro, no con ansiedad ni miedo, sino con ilusión y esperanza. Aún quedaban retos que afrontar, montañas que escalar, pero estaba preparado para lo que viniera. Había encontrado su propósito, su lugar en el mundo, y sabía que mientras tuviera a su familia a su lado, podría enfrentarse a cualquier cosa. Y así, con el sonido de la noche fuera y el calor de su hogar a su alrededor, Michael Bradley, el hombre que una vez se había perdido en su propio éxito, se durmió con una sonrisa en la cara, sonando con las infinitas posibilidades que le deparaba el futuro.